buenas noches, qué gusto saludarles. Y bueno, pues hoy vamos a continuar con el tema que estuvimos hablando el jueves pasado. Estamos en una nueva lección en donde vamos a estar compartiendo acerca de cómo aprender a caminar sobre el agua. Y estas son lecciones sobre la fe, en donde estuvimos viendo que no fue solamente cuestión del destino o de suerte en Pedro el que caminara sobre el agua. Fue por la palabra del Señor que él pudo tener esa fe para poder salir de la barca y caminar sobre el agua. Pero también estuvimos viendo que es muy importante que tú y yo creamos correctamente, porque si estuviéramos hablando de cosas muy extremas en el sentido de que una filosofía fatalista respecto a que los milagros solamente se pueden manifestar en tu vida si es que Dios así lo desea, pues estaría afectando grandemente nuestra fe, porque esto es algo que tú y yo tenemos que entender correctamente. Recuerda que aquel que no entiende la palabra, que no entiende el mensaje de la palabra de Dios, esa es la única persona a la que el diablo le puede robar, porque no entiendes correctamente, entonces no puedes creer correctamente y no puedes avanzar en tu vida, porque no tienes el fundamento correcto, porque los milagros no suceden en nuestras vidas solamente si Dios lo desea. Porque si Él ya nos concedió todas las cosas en la cruz, en el Calvario, si Él dio a su Hijo único para que viniera a morir por nosotros, a pagar por todos nuestros pecados, por nuestros dolores, por nuestras enfermedades, Él llevó toda maldición en la cruz, entonces ¿cómo sería posible que Dios todavía estuviera poniéndonos un límite? Todo depende de ti y de mí. Que podamos creer, que podamos creer correctamente. De otra manera, nuestra fe estaría siendo destruida por tener un entendimiento equivocado, por estar recibiendo un mensaje equivocado respecto a la palabra de Dios. Y también estuvimos eh, eh, platicando y hablando respecto a que si el Señor habla, entonces nosotros tenemos que actuar creyendo en su palabra, pero debemos de permanecer. Y estuvimos meditando en la palabra en Mateo 14. Mateo 14 nos habla en la primera parte cuando Jesucristo alimentó a los 5,000 hombres. Y esos 5,000 hombres se contaban solamente por cabeza de hombre, sexo masculino. Pero eh, junto con ellos estaban mujeres, ancianos y niños. Entonces, si pudiéramos comprender la capacidad de lo que hicieron los discípulos a través de lo que el Señor Jesucristo eh, les ordenó que ellos les dieran de comer a todas esas personas, teniendo solamente 2 panes y 5 peces, entonces eh, entendemos y creemos, como lo hemos estudiado en la palabra, que no es el tema que corresponde ahorita, es que los panes y los peces se multiplicaron en las manos de los discípulos, porque los canastos que restaron fueron 12. Y continuando con esto, o seguido a esto, fue que Jesús ordenó a sus seguidores o a sus discípulos que subieran a la barca y que se fueran primero que él al otro lado del mar, del lago, de la Riviera. Según tu traducción, estamos en Mateo 14, 22 al 24. Y dice que él se quedó hasta despedirse de la gente. Cuando terminó de despedirse, Jesús subió a un monte a orar. Se hizo de noche y estaba allí solo. La barca ya estaba bien lejos de la orilla y las olas golpeaban con dureza porque soplaba un viento muy fuerte en su contra. Es muy importante que podamos ver cómo dice la palabra que Jesús les ordenó.
Pero ¿realmente comprendemos lo que esto significa? Cuando tú dependes de un trabajo y de un jefe, cuando te ordenan que hagas algo, pues lo tienes que hacer. Y si tú entiendes correctamente la posición en la que estás y el papel que juegas en tu trabajo, pues vas a hacer acción inmediata para realizar lo que se te ordena. De tal manera que, bueno, pues los discípulos se suben a la barca y se van en ella. Sin embargo, la palabra es que se subieran a la barca y que fueran al otro lado, que fueran al otro lado de la riviera, al otro lado del lago. Pero ellos tuvieron problemas. Ellos tuvieron problemas porque vinieron las olas, vinieron los vientos y vino la tempestad. Fíjate qué interesante, porque nos dice la palabra en Marcos, y vamos a leerlo, Marcos 4:39. Ellos habían enfrentado ya cuando Jesús calma a la tempestad y le dice calla y enmudece. Y ellos venían caminando con el Señor Jesucristo en una secuencia de señales, de milagros, de prodigios, en donde veían la manifestación del poder de Dios, en donde escuchaban la palabra de poder, y que cuando el Señor lo declaraba, sucedían las cosas. Pero más aún, el Señor los envió y les dio poder y les dio autoridad. Entonces ellos estaban viviendo en un ambiente de poder, de señales y de milagros. Pero tuvieron miedo. Estamos por leer Marcos 4, versículo 39. Y en este Marcos 4, precisamente es que el Señor les enseña acerca de la parábola de la semilla de mostaza, del crecimiento de la semilla, que la palabra es una semilla, y el sembrador. Entonces, ellos ya traían una gran enseñanza respecto al poder de Dios. Dice, y levantándose, reprendió el viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Esto es lo que sucedió en Marcos 4. Y bueno, pues viene aquí esta historia desde el versículo 35, cuando suben a la barca y el Señor está dormido. Y van y lo despiertan y dicen, Señor, no tienes cuidado que perecemos. Y entonces el Señor Jesucristo, fíjate lo que nos dice en el versículo 38, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, aquí en Marcos 4, 38 y 39, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, no tienes cuidado que perecemos. Y levantándose le reprendió al viento y dijo al mar, calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Cómo no tenéis fe? El Señor habla su palabra, declara su palabra, y debe de ser sembrada en nuestros corazones. Y entonces, cuando tú y yo meditamos en ella, la vamos a creer. Viene esa fortaleza, esa fuerza en nosotros, y entonces se manifiesta la fe que ya mora en nosotros por el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros, y el fruto del Espíritu es fe entre ellos. Y entonces tenemos que entender que el mismo poder creativo de Dios, por su palabra que mora en nosotros,
Cuando nosotros declaramos su palabra, cuando nosotros escuchamos su palabra y el Señor nos ordena y nos anima, nos envía a hacer algo, tenemos que tomarlo como algo que es una orden para nosotros, porque es la única manera en que cuando vienen los vientos y la tempestad a nuestras vidas, debemos de fijar nuestros ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, pero tenemos que estar entendiendo que si Jesús es el verbo, como dice Juan capítulo 1, versículos del 1 al 3, dice: en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y el verbo se hizo carne y el verbo es nuestro maravilloso Señor Jesucristo. Y ahora tú y yo, como creyentes nacidos de nuevo, porque hemos decidido seguirle, porque hemos decidido creer en Él, le hemos recibido, entonces tú y yo debemos de entender correctamente quiénes somos en Cristo Jesús. Cómo aprender a caminar sobre el agua va a depender de lo que tú y yo creemos. Tenemos que considerar, como asimismo los discípulos en ese momento no consideraron quién era la persona que les había dado esa instrucción, porque de otra manera, ¿por qué es que caminaron 2 millas y estuvieron en ese punto remando contra las olas y contra el viento aproximadamente 12 horas? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estaban haciendo ellos? Después de haber presenciado que el Señor calmaba la tempestad, después de ver la manifestación de señales, prodigios y milagros, demeritaron, no tuvieron esa consideración correcta respecto a la orden que les dio el Señor, que fueran al otro lado, que pasaran al otro lado. Y entonces es que su fe fue afectada grandemente, porque ellos estuvieron batallando. Y entonces dice la palabra en Hebreos capítulo 1, versículo 3, dice que todas las cosas se sostienen por la palabra de su poder. Cuando tú y yo estamos en situaciones difíciles de nuestras vidas, tenemos que aprender a ver a Jesús. ¿Y cómo lo vamos a ver? ¿Cómo vamos a tener relación con Él? ¿Cómo vamos a estar en esa dinámica relación con el Señor, conociéndole? Pues es solamente por su palabra. Es muy bonito que podamos estar platicando grandes cosas en nuestras vidas, que podamos estar testificando de milagros, de bendiciones que han sucedido en nuestras vidas. Pero si tú y yo no nos fundamentamos en la palabra del Señor, no vamos a poder avanzar, no vamos a poder hacer que la bendición de Dios se manifieste en nuestras vidas, y no vamos a poder ir en contra a calmar las olas y la tempestad de todo aquello que es contrario a nosotros, a nuestras vidas, al propósito de Dios para tu vida. Todo este mundo está sostenido en la vanidad, está sostenido en cosas y doctrinas que abruman la vida del creyente, la vida del ser humano. Pero cuando tú y yo reconocemos a Jesucristo como Señor y Dios, y nos identificamos como hijos, y nos identificamos como aquellos que tienen derecho a todo, pues vamos a poder avanzar. Discúlpenme con este
malestar que traigo en la garganta. Le hice a mi hijo unas enchiladitas muy ricas, pero creo que le puse mucho chile y voló por todos lados. Entonces aquí en casa estamos un poquito molestos con el olor. Y entonces, aquí mismo en Marcos 6, 51 y 52, ay, permítame. Venimos de Mateo 14 del 22 al 24. Y luego te voy a invitar a que me acompañes a leer Marcos capítulo 6, versículo 51-52, y dice: y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. ¿Te fijas? Todo lo que había sucedido, la alimentación de los 5,000, esa experiencia que si tú y yo no la podemos imaginar, pues fue algo maravilloso. Pero te fijas cómo es que ellos se asombraban y se maravillaban. Y luego continúa diciendo: porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Ellos estaban maravillados, sorprendidos por lo que había sucedido, pero todavía estaban confundidos respecto al poder de la palabra de Dios. Era algo que era en su corazón, que estaban batallando para creer. Nosotros, como creyentes, como aquellos que ya hemos experimentado el amor de Dios, el perdón de Dios, y nos sorprendemos y nos maravillamos cuando nos es compartido el mensaje de salvación, esas buenas noticias tan buenas para ser verdaderas, que Dios te ama, que Dios te perdona, que Dios nos perdonó, que Jesucristo en la cruz, en el Calvario, pagó por todo aquello que nosotros debimos haber pagado, hizo un intercambio divino. Y entonces, caminando en la palabra de Dios, pasando los años, pasando el tiempo, endureces tu corazón. Porque una y otra vez vienen situaciones, o simple y sencillamente no hay situación en tu vida y estás deprimido, estás agobiado, estás preocupado, y siguen y pasan los años y estás teniendo temor de las cosas que pudieran venir a afectarte, de la enfermedad, de los problemas, de la falta de solvencia económica, de todo aquello que es material y que es de este mundo, de los conceptos, de los virus, de todo aquello que se hace gigante y que se hace enorme ante tus ojos. Y entonces la palabra de Dios y su poder, que ya moran en ti, los demeritas, los haces pequeños, porque todas las circunstancias se convirtieron como esas olas enormes que vienen sobre tu vida y te quieren golpear y te quieren hundir, y es como esa barca que se está moviendo, y ten cuidado porque no sé nadar y no hay salvavidas. Y entonces pareciera ser que no estás reconociendo quién es el que está dando la orden, quién mora en ti, quién es el que por su palabra te sostiene, que por su palabra te ha perdonado, te ha liberado, te ha redimido, te ha concedido redención eterna. Y entonces de repente pareciera ser que no estás
entendiendo que ya has nacido de nuevo y que el poder de Dios que mora en ti por su palabra, a través de declararla, de meditarla de día y de noche, puede ayudarte a través de recordar, de permanecer y de declarar, darte la victoria para tu vida. Entonces, muchas veces como cristianos nos ponemos en una posición media cómoda. Y entonces pudiéramos pensar que, pues pobrecitos, míralos, o sea, el mar, las olas, la situación está tan difícil y entonces mucha gente se identifica con los discípulos y dicen, yo puedo entender exactamente cómo se sentían, porque pues imagínate, o sea, qué terrible, qué tremendo. A mí ni me gusta andar en el mar porque me da miedo. Y entonces empiezas a divagar en la fe cuando estás en medio de una tormenta. Y aunque el Señor Jesucristo entiende y siente compasión de nosotros, lo más correcto y lo que nosotros debemos de esperar es de vivir y de estar en una vida normal, en un ámbito normal que cualquiera puede tener, que los inconversos, y hasta tú dirías, no hombre, si hasta los que no creen les va mejor que a mí, les va mejor que a los que tenemos a Jesús en nuestro corazón, a su Espíritu Santo morando en nosotros. ¿Por qué? Pues porque para ellos es vivir una vida normal. No nos conformemos a este mundo, no nos adaptemos, no nos vaciemos, no te fundas en este mundo, en la comodidad de estar en una situación de, no, pues que yo entiendo que la situación está muy difícil. Y sí es un reto, claro que sí es un reto para nuestras vidas, estar en medio de una tormenta, de tener una vida normal y entonces pasar al otro lado, ir a la otra orilla y aprender a vivir una vida sobrenatural. No es nada eh, sencillo para nuestra carne, pero entonces debemos de concentrarnos y debemos de reconocer y debemos de entender a quién estamos sirviendo. Y entonces el mandato que Dios nos ha dado es cumplir con nuestro propósito, es declarar su palabra de poder, es ir y sanar a los enfermos, es apropiarnos de la bendición que el Señor Jesucristo ya nos concedió por gracia en la cruz, en el Calvario. Dios hizo de ti alguien que vence al mundo, y esto dice la palabra en 1 Juan capítulo 5 versículo 4. Vamos a leerlo. Mira, es el 1. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Así es que esto es una palabra muy clara para que podamos entender que hemos nacido de nuevo, que somos una nueva creación y esto significa que somos una nueva especie jamás existida. Y es por eso que te podrás sentir raro, y es por eso que a lo mejor la gente no te entiende, y es por eso que a lo mejor te consideran un loco, pero la verdad es que somos nacidos de Dios, somos nacidos de nuevo y ha sido de nosotros recreado un nuevo espíritu, por el cual nosotros, como dice la palabra en Gálatas 4:6, por cuanto sois hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a morar a vuestros corazones, por el cual podéis clamar, Abba, Padre. Entonces tú tienes un Padre poderoso, un maravilloso Señor y Dios. Y continúa diciendo, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios
Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y entonces, cuando vienen las olas y cuando viene la tormenta, tenemos que poner nuestros pensamientos en su palabra y entonces declararte más que vencedor en Cristo Jesús. Y entonces estaremos aprendiendo a caminar sobre las aguas, porque de otra manera, como a Pedro le sucedió, volteas a ver las circunstancias y te puedes asustar, te puede intranquilizar y hasta hacerte llorar. Jesucristo no les habló a sus discípulos y les dijo, lleguen hasta la mitad y ahí se van a encontrar unas olas y pues ni modo, pobrecitos varones de Dios, quédense ahí, van a luchar, estuvieron 12 horas ahí. Y entonces, no es posible. Tenemos que aprender a creer correctamente y aplicar correctamente el fundamento de la palabra de Dios para nuestras vidas. Y entonces ellos hubieran podido caminar como Jesucristo y Pedro lo hicieron. Y esto pudiera ser algo que puede sobrepasar nuestro entendimiento, porque hay muchas personas que actúan siempre con mucha cautela y con mucha diligencia, pero cuando esto pasa viven con problemas de inseguridad, temor. ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué tienen miedo? ¿A qué le tienes miedo? Mejor voy a resolver las cosas y no hacer lo que Dios te dice. Con mucho cuidado, pero no estás cumpliendo el propósito de Dios en tu vida. Y definitivamente que puede ser fuerte para nosotros y un reto. Y a lo mejor algunos se ofenderán y dirán, la palabra dice eso, pero es un proceso para mi vida. No, la palabra no es a medias, la palabra es poderosa, actúa de manera inmediata, porque pues si no el Señor, imagínate, murió en la cruz. El Señor Jesucristo murió en la cruz para que tú y yo disfrutáramos de ese intercambio divino, de todas las bendiciones, de poder ser partícipes de la naturaleza divina. Y entonces Él murió y llevó toda mi enfermedad y yo todavía tengo que estarle echando aquí ganas a la sufridera con algún dolor y con alguna enfermedad. No me lo tomen a mal. Es algo que tenemos que aprender, pero cuando lo aprendamos y lo entendamos, tenemos que permanecer en la palabra de Dios, tenemos que aferrarnos a la verdad de la palabra de Dios y no a conformarnos a este mundo con términos clínicos, médicos que te van a llevar a morirte, que te van a llevar a decepcionarte, que te van a llevar a no cumplir con el propósito de Dios. Sin embargo, tenemos su palabra para aprenderla, para meditarla, fortalecernos más en ella y vencer todo aquello que nos quiere venir a atacar, como cualquier enfermedad que se pudiera manifestar en nuestras vidas, como cualquier problema, como cualquier situación de matrimonio, situación de padres e hijos, de trabajo, todas aquellas cosas. Recuerda que estos estudios son para que aprendamos, pero sí tenemos que ser muy claros para nosotros mismos poder vencer, ser más que vencedores por la victoria que Jesús ya nos concedió, y ahora tú y yo somos más que vencedores por medio de Él. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Primera de Juan 5, versículo 5.
Fíjate, y para terminar vamos a leer 3 evangelios para que observemos esta historia de la barca, como en estos 3 evangelios, en donde Pedro caminó sobre las aguas y el Señor Jesucristo nos enseña diferentes cosas, pero lo vamos a poder apreciar y lo vamos a poder entender. Mateo 14, 22 al 33, te voy a invitar a que lo leamos. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó a la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar. Y cuando llegó la noche, esto era más o menos entre las 6 y las 8 de la noche, dice, y ya la barca está en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia en la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, que era entre las 6 y las 8 de la noche. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. ¿Te fijas? Son situaciones en donde aún estando en esa gran tormenta, fuertes vientos, las olas, la tempestad, habiendo pasado la alimentación de los 5,000, señales, milagros y prodigios, y muchas veces nosotros estamos en ese caminar, estamos viendo la manifestación de Dios en nuestras vidas y pasan cosas maravillosas y pasan cosas poderosas y de repente, Señor, sálvame, como si nunca, como si no conociéramos, como si no entendiéramos quiénes somos en Jesús, su salvación, su poder, lo que ya se ha manifestado en nuestras vidas. Entonces, tenemos que permanecer en el poder de Dios, permaneciendo en su palabra. Ahora vamos a Marcos 6, 45 al 52. Marcos capítulo 6, versículos 45 al 52. Y es lo mismo, Jesús anda sobre el mar. Dice, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida, a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar, y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron.
porque todos le veían y se turbaron. ¿Te imaginas? Gritando, ¡ay, ay, un fantasma! Pues no, no aplica. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. ¿Te fijas qué tremendo? O sea, habían pasado ya lo de los mares, lo de los panes, y entonces vino el Señor caminando sobre el mar y calma la tempestad nuevamente, las olas, y ellos tenían un corazón endurecido. Estaban que no daban una. Ahora vamos a Juan 6, Juan capítulo 6, versículos del 15 al 21. Bueno, esto está muy bien para que si los estás anotando, puedas hacer comparación entre los tres evangelios desde la alimentación de los 5,000. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido con ellos, y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo, yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. ¿Te fijas? Enseguida, dice la palabra que llegó a la tierra en donde iban. No nos muestra unos detalles más importantes aquí en esta porción de la palabra respecto a qué tanto tiempo tardaron. Pero en el estudio pasado más o menos hice ahí como un cálculo según mis matemáticas, y entonces más o menos aproximadamente unos 15 kilómetros de distancia era lo que medía el lago, y unos 30 como de ancho. De ancho como unos 15 y largo como unos 30. Entonces, les comenté, no, pues imagínate que es como que de aquí a Ramos Arizpe. Entonces, ellos, si tú te fijas cuánto haces en carro, pues no sé, tal vez remando, no vas a hacer 12 horas, pero dice aquí la palabra que enseguida o inmediatamente llegaron a donde iban, porque fue el Señor Jesucristo quien estuvo con ellos, y entonces fue de inmediato que pudieron llegar al otro lado. Cuando tú y yo entendemos que Dios nos ha dado su palabra para que la podamos tomar y ejercer en nuestras vidas con autoridad, con poder, las cosas en nuestras vidas van a cambiar. Tu manera de pensar, tu manera de actuar, tus actitudes, cuando tú entiendes quién es quien está hablando,
cuando tú entiendes de qué se trata en tu vida el propósito de Dios. ¿De quién estamos hablando? Es el Señor Jesucristo. Y Él no hace las cosas eh, a medias, no hace las cosas en partes. Él ya lo hizo todo en la cruz, en el Calvario. ¿Qué tanto nos vamos a tardar en apropiarnos de la bendición, de la prosperidad, de la sanidad? Va a ser el tiempo que tú quieras. ¿Por qué? Porque ya no depende de Él. El Señor habló y Él quiere que aprendamos a caminar sobre las aguas, porque sí vamos a tener circunstancias, situaciones, porque esa es la naturaleza caída del hombre. Pero tú y yo debemos de saber que tenemos un Dios poderoso y que el mismo poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos, que ahora mora en nosotros, es el que nos impulsa y por la fe en la palabra de Dios, en las palabras de Cristo, en la obra completa, perfecta y terminada de Jesús en la cruz, en el Calvario, vamos a poder hacer que las olas, el viento y la tormenta de la vida que se están presentando en tu contra y que sientes que te vas a ahogar y que ya no puedes y que me voy a morir probablemente, es lo que dices. Pero cuando tú entiendes el designio de Dios y su palabra de poder, la declaras y permaneces en ella, vas a poder caminar sobre las aguas y entonces declarar y ser más que vencedor en Cristo Jesús. Porque esta es la victoria que tenemos a los que hemos creído en el Hijo de Dios, en Jesucristo. Amén. Te damos gracias, Señor, por tu palabra y hoy declaramos que somos totalmente perdonados y completamente sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos. Dice tu palabra que como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y te damos gracias, Señor, por la abundancia de tu gracia y el regalo gratuito de tu justicia. Que pasen buenas noches. Nos vemos el día de